Bien chicos, en el epígrafe anterior terminamos con la dimisión de Manuel Azaña en septiembre de 1933 y con el encargo del presidente Niceto Alcalá Zamora de formar gobierno al líder del principal partido de la oposición, que era Alejandro Lerroux, y del Partido Radical. Ahora bien, Lerroux se dio cuenta de que no contaba en las Cortes con una mayoría suficiente como para sacar adelante la legislación que pretendía poner en marcha. Y además quería también rentabilizar electoralmente el desgaste que había sufrido, que había experimentado el gobierno de Azaña en los últimos meses. Por eso ideó una maniobra que consistió en hacer que sus diputados, los diputados del Partido Radical, votaran en contra de su propio gobierno con el fin de hacerlo caer y empujar al presidente Alcalá Zamora a convocar elecciones. Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones que se celebraron en noviembre. En esas elecciones ganó, por una amplia mayoría, el centro derecha. Y el gobierno se le encargó a Lerroux. Pero el problema que se podía encontrar Lerroux, y que de hecho se lo encontró, es que su mayoría no era ni de lejos suficiente para poder sacar adelante los proyectos legislativos. Necesitaba que otro partido, la CEDA, en concreto en este caso, la Confederación Española de Derechas Autónomas de José María Gil Robles, un partido de derechas, católico, conservador, se sospechaba que también monárquico, de hecho lo era, también monárquico. Bueno, pues este partido, la CEDA, proponía revisar la Constitución y revisar también la legislación social del bienio anterior. Lerroux, por tanto, dependía de ese apoyo. Bueno, pues inmediatamente el gobierno de Lerroux, sin miembros de la CEDA, que apoyaba las iniciativas del gobierno desde fuera del gobierno, quiero decir, pues este gobierno de Lerroux paralizó buena parte del proyecto reformista del bienio anterior. Frenó la reforma agraria, devolvió las tierras a la nobleza, anuló la cesión temporal de tierras a los campesinos de Extremadura. A estos campesinos se les había permitido ocupar esas tierras mientras duraban los largos trámites de la reforma agraria y bueno, pues se dio total libertad de contratación a los latifundistas respecto de los jornaleros. Esto inmediatamente se tradujo en un descenso drástico de los salarios de los trabajadores del campo. En este periodo los propietarios mostraron claramente y de forma reiterada su voluntad de desquitarse de las reformas del bienio anterior, mientras que los campesinos, que vieron cómo sus condiciones de vida empeoraban de forma brusca y retrocedían a varios años atrás, a estar en peores condiciones incluso que antes del inicio de la República, pues respondieron también con una cierta radicalización y convocando numerosas huelgas. Los problemas con este gobierno se fueron sucediendo uno tras otro. La cuestión agrícola enfrentó al gobierno central con la Generalitat de Cataluña, que seguía en manos de la Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, de los republicanos de izquierda. También se enemistó el gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, porque aunque ambos, el gobierno y el Partido Nacionalista, eran conservadores, el gobierno, y sobre todo sus apoyos de la CEDA, eran profundamente antiautonomistas y por tanto paralizaron el Estatuto de Autonomía. Por otra parte, el gobierno quiso contrarrestar la reforma religiosa mediante la dotación de un presupuesto para el culto y el clero católicos, y además intentó, no llegó a hacerlo, ¿verdad?, un concordato con la Santa Sede. Esto significaba devolver a la Iglesia el sostenimiento económico del Estado, que en realidad nunca había llegado a perder porque el gobierno republicano socialista no llegó a poner en práctica esa supresión del presupuesto para el culto y para el clero. ¿Esto qué es lo que produjo? Pues una radicalización del Partido Socialista Obrero Español, que entonces era, digamos, el partido bandera del movimiento obrero en España. Produjo una radicalización en este partido socialista y un sector, el sector encabezado por el Largo Caballero,
empezó a proponer directamente pasar de apoyar una república burguesa a apoyar una revolución social. Dentro del Partido Socialista, el sector moderado de Indalecio Prieto defendía colaborar en la estabilidad de la república, que de momento, decía, era lo más urgente. Además de todas de las contrarreformas que os he dicho, pues del gobierno de Lerroux, pues una de las cosas que hizo también fue amnistiar a los que se habían sublevado con Sanjurjo en 1932, y también amnistió a algunos colaboradores estrechos de Primo de Rivera, de la dictadura, que habían sufrido pues pérdidas de empleos, bajadas de escalafón militar, en fin, habían sufrido la acción de revisión de la dictadura que había hecho el gobierno republicano socialista. Este gobierno mantuvo la reforma militar, también una buena parte de la reforma educativa, aunque redujo muchísimo el presupuesto que a esta reforma había dedicado el gobierno de Azaña, y por tanto la hizo extremadamente lenta, en algunos lugares incluso la paró. Para contrarrestar esa parálisis de las reformas y que, en fin, no diera la impresión de que todo lo que hacía el gobierno era parar lo anterior, pues también promovió el gobierno de Lerroux una ley de arrendamientos rústicos, es decir, de alquileres, que bueno, pues no dejara totalmente en manos de los latifundistas a los arrendatarios, no estamos hablando de los jornaleros, sino solamente de los arrendatarios, y también promovió pues una política de alquiler de viviendas. Bueno, la abundancia de huelgas y de conflictos, de choques entre latifundistas, entre terratenientes, entre empresarios y patronos, permitió a la CEDA exigir al gobierno dos cosas. Primero, una acción más firme de represión de esos movimientos de protesta, y segundo, exigió también al gobierno entrar a formar parte del mismo. En julio de 1934 hubo una huelga general campesina promovida por la UGT, que fue durísimamente reprimida por el gobierno y por los propietarios. Entre otras acciones represivas, pues miles de huelguistas fueron detenidos. En algunos casos se les obligó a subir a camiones y se les trasladó a cientos de kilómetros de sus domicilios, donde se les hizo bajar a la carretera y se les dijo: "Hala, ya podéis volver a casa andando". Es decir, se hizo que volvieran a sus casas por sus propios medios, que normalmente era andando. Ante el aumento de los conflictos, el 5 de octubre de 1934, Lerroux hizo entrar a la CEDA en el gobierno y le otorgó 3 ministerios. Eso fue interpretado por la izquierda, que venía preparándose con antelación por si acaso esta situación se daba, como el inicio de una marcha hacia el fascismo. Se temía que España emprendiese el camino que habían seguido antes Italia y recientemente Alemania. Así que por iniciativa de la UGT se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades en defensa del reformismo social republicano. En general fracasaron en prácticamente toda España por descoordinación y por la respuesta del gobierno, que decretó inmediatamente el estado de guerra, la ley marcial. Sin embargo, hubo dos importantes excepciones. Asturias, donde la CNT y la UGT llegaron a acuerdos de actuación conjunta, cosa que no ocurrió en el resto de España. Pues ahí, en Asturias, los mineros, sobre todo, protagonizaron una auténtica revolución social. La acordaron los anarquistas, los socialistas y los comunistas. Armados con dinamita de las minas y con las armas procedentes de los primeros asaltos a los cuarteles de la Guardia Civil, ocuparon pueblos, asaltaron más cuarteles de la Guardia Civil y finalmente consiguieron en una buena parte de la región sustituir los ayuntamientos por comités revolucionarios. El gobierno reaccionó con bastante rapidez, asesorado por el general Franco, que era colaborador del ministro de Defensa del momento. Hizo trasladar desde África hasta Asturias a la Legión y a las tropas africanas, a los tabores regulares,
de Melilla y de Ceuta, a reprimir el levantamiento. Los insurrectos fueron derrotados, pero el conflicto fue auténticamente bárbaro, auténticamente brutal. Fue una especie de preludio de lo que después sería la guerra civil, y hubo pues más de 1000 muertos entre los mineros, cerca de 500 entre los militares y las fuerzas del orden, más de 2000 heridos y más de 5000 detenidos solo en esta zona de insurrección de Asturias. El total de los detenidos en todos los conflictos ya veréis que llegó cerca de los 30.000. La otra excepción, además de Asturias, a este fracaso de la huelga fue Cataluña. Allí, Companys, que era el presidente de la Generalitat, puesto que Francesc Macià había muerto, Companys temió que la llegada de la CEDA al poder significase una restricción de la autonomía que ya estaba aprobada y estaba funcionando desde hacía más de un año en Cataluña. Así que la reacción suya fue proclamar la República Catalana dentro de la República Federal Española. Aquí el fracaso llegó por la inhibición, por la no participación de la CNT y por el poco apoyo ciudadano. El ejército intervino casi inmediatamente. El general Batet, que era el gobernador militar, pues ocupó los principales puntos de Barcelona, y el gobierno de la Generalitat en pleno, y el pleno, valga la redundancia, del Ayuntamiento de Barcelona, fueron detenidos o encarcelados siempre que se pudo dar con ellos de forma rápida. Además hubo más de 3.500 detenidos y se suspendió la autonomía de Cataluña. Por cierto, entre estos detenidos hubo muchísimas personas que prácticamente no tuvieron nada que ver con este levantamiento, sino más bien al contrario. Fue el caso, por ejemplo, de Manuel Azaña, que era totalmente ajeno a estos movimientos. Bueno, a pesar de eso fue encarcelado en Barcelona. En Madrid fueron también encarcelados Largo Caballero y los líderes huelguistas. ¿Qué consecuencias tuvo esta revolución? Bueno, pues que la influencia de la CEDA aumentó en el gobierno de forma importante. Además de esto, fijaos, se disolvieron y se reemplazaron los ayuntamientos presuntamente implicados en la huelga de 1934. Un ejemplo bien cercano lo tenemos aquí mismo. El ayuntamiento de Almansa tenía un alcalde que era José Hernández de la Asunción. Os suena el nombre porque es el de la calle en la que está el instituto. Un alcalde socialista que fue destituido y reemplazado por decreto por el conservador José Rodríguez. También hay una calle en Almansa, la de las Esclavas y Mercadona, que lleva el nombre de ese otro alcalde. O sea que ambos, los dos, tienen hoy calles dedicadas a su nombre o a su figura en nuestra ciudad. Bueno, pues aparte de disolver los ayuntamientos de izquierdas y de reemplazarlos, se elaboró un anteproyecto de reforma de la Constitución en la cual se contemplaba una restricción importante de las autonomías, se contemplaba la abolición del divorcio y se negaba la posibilidad de expropiar propiedades privadas, valga otra vez la redundancia, por causas de utilidad social.
expropiaciones de la reforma agraria iban a quedar prohibidas. Sin embargo, hubo un problema, y es que la coalición radical cedista pues sufrió una crisis importante en su seno. En otoño de 1935 estallaron un par de enormes escándalos de corrupción, el llamado escándalo del extraperlo, que era una ruleta trucada, en cuya aprobación habían estado implicados importantes dirigentes del Partido Radical de Lerroux, y hasta puede que él mismo también. Y también estalló otro escándalo que fue el llamado escándalo Nombela. Nombela era un funcionario, un director general que descubrió que el presidente Lerroux había firmado y concedido una indemnización millonaria por motivos fraudulentos al dueño de una naviera que era amigo suyo, y lo denunció. Lerroux y Alcalá Zamora pues empezaron a no entenderse de ninguna de las maneras, y Gil Robles, ante el deterioro de la imagen del gobierno, exigió al presidente ser nombrado el jefe de gobierno. Sin embargo, Alcalá Zamora, que no se fiaba tampoco de José María Gil Robles, pues nombró presidente del gobierno al centrista Portela Valladares y le encargó que formara gobierno con una única misión: convocar elecciones. En febrero de 1936 se celebraron estas elecciones, en las que el triunfo correspondió al Frente Popular, es decir, a una coalición de partidos de izquierda. Vayamos por partes. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que la izquierda, a saber, los republicanos, los socialistas, los comunistas, habían conseguido formar una coalición, sobre todo gracias a la intensa labor negociadora de Manuel Azaña y de Indalecio Prieto. Esta coalición fue el llamado Frente Popular y tenía un programa común que defendió en toda España, aunque en cada circunscripción se presentara pues un candidato de la izquierda republicana o un candidato socialista. Daba igual, el programa era común, o un candidato comunista, ¿verdad? Ese programa se centraba en, primero, la amnistía para los cerca de 30.000 detenidos que había, presos, a raíz de la revuelta, de la revolución de octubre del 34, la vuelta a sus cargos y a sus trabajos de los que habían sido represaliados después de esa revolución o intento de revolución de 1934, y tercero, la aplicación de la legislación reformista del primer bienio, es decir, liberar presos de la Revolución de Asturias, devolver los trabajos a los represaliados y seguir con las reformas que se habían iniciado en el bienio 1931-1933. Así que era un programa reformista, pero no un programa revolucionario. Por otra parte, las derechas habían formado coaliciones, a veces con la CEDA, a veces los monárquicos y los tradicionalistas, a veces el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, que era el partido monárquico, antirrepublicano y más de derechas, pues con algunas otras formas, pero no consiguieron una candidatura única ni un programa electoral consensuado. Eso llevó a que la diferencia en escaños en las Cortes fuera enorme. El Frente Popular consiguió una mayoría absoluta muy grande, a pesar de que los resultados en porcentaje de votos fueron bastante más ajustados. El Frente Popular consiguió el 48% de los votos, las derechas el 46,5% y el centro un 5,4%. La misma noche de la primera vuelta de las elecciones, y ya no hubo una segunda, porque la primera, el triunfo del Frente Popular, estaba absolutamente claro, pues en esa misma noche tanto Gil Robles como el general Franco intentaron declarar el estado de guerra, alegando que esa victoria del Frente Popular iba a estar seguida inmediatamente por excesos revolucionarios de los vencedores. No consiguieron que Alcalá Zamora les autorizara, no consiguieron que el ministro del Interior les autorizara, y además se encontraron con la negativa del director general de la Guardia Civil, el general Pozas, a secundar esa declaración de estado de guerra, con lo cual pues Franco se esfumó y Gil Robles hizo lo propio.
Mientras tanto, el presidente en funciones del gobierno, Portela Valladares, que había sido nombrado solo para las elecciones, a la vista de cómo estaban las tensiones, decidió marcharse del gobierno mucho antes de lo que marcaba la Constitución. Prácticamente soltó los papeles y entregó la jefatura del gobierno a Manuel Azaña. Este empezó un intento de poner en marcha el programa electoral con el que habían triunfado el Frente Popular en las elecciones. Pero en mayo pues hubo un suceso importante para el desarrollo posterior de los acontecimientos. Alcalá Zamora había terminado enemistado con los dos bloques, tanto con la izquierda como con la derecha. Recordaréis que en el primer bienio las trabas que había puesto a determinadas reformas le habían llevado a enfrentarse a veces a Azaña, mientras que en este último tramo de gobierno de los radicales y de la CEDA, lo último que había hecho había sido negarse a nombrar jefe de gobierno a Gil Robles. Así que en las Cortes, y a la vista de que los dos bloques estaban en contra de la figura de Alcalá Zamora, este fue destituido y las Cortes nombraron presidente de la República a Manuel Azaña. Y esto lo hicieron con la oposición fuerte de la derecha y de una parte de los militares. Azaña dejó el puesto principal de gobierno, que era el de presidente del mismo, presidente del Ejecutivo, y pasó a la presidencia de la República, donde sus poderes pues eran mucho menores. Nombró jefe de gobierno a Casares Quiroga y este tuvo que formar un gabinete integrado exclusivamente por ministros republicanos de izquierda ante la negativa del sector más radical del Partido Socialista a entrar en ese mismo gobierno. Inmediatamente el gobierno promulgó una amplia amnistía, fueron excarcelados unos 30.000 presos políticos, se decretó la obligación de las empresas de readmitir a muchos de los obreros despedidos después de la huelga de 1934, se restableció el Estatuto de Cataluña, se restableció el poder de la Generalitat y se decidió iniciar negociaciones con los vascos y con los gallegos. Además de eso, pues se inició una reanudación de las reformas en el campo agrario, en el campo económico, cultural y educativo que se habían interrumpido durante el bienio derechista. Además de esto, también tomó la decisión de alejar de Madrid y de los centros importantes desde el punto de vista político de población a los militares sospechosos de ser simpatizantes con el golpismo. Así, al general Franco se le mandó de gobernador militar a Canarias, a Manuel Godet se le envió a Baleares y al general Mola, era muy conservador pero republicano, se le envió a Navarra, donde se pensaba que no se podría poner de acuerdo con los monárquicos carlistas, es decir, los requetés que se llamaban, que allí tenían mucha fuerza y tenían fuerzas paramilitares con las que había que contar en caso de dar un golpe de Estado. Esta acción del nuevo gobierno provocó unas tensiones tremendas. Los sectores más reaccionarios de la derecha empezaron a conspirar contra la República pues desde el mismo momento de las elecciones. Hubo varias líneas de conspiración, de viajes a Italia y a Alemania, de reunión de militares dentro de España, conspiración. Mientras tanto, en la izquierda, en el extremo izquierdo, los obreros y los campesinos empezaron a exigir con grandes manifestaciones más rapidez en las reformas y todo ello creó un clima de grave tensión. De hecho, los acontecimientos que produjo esta tensión hicieron que al periodo se le bautizara como la Primavera Trágica. Por una parte, muchos propietarios de tierras se enfrentaron a las nuevas medidas, algunos empresarios cerraron las fábricas y expatriaron capitales, es decir, empezaron a sacar dinero de España, y la Iglesia, por su parte, alertaba contra la vuelta del clericalismo, anunciaba como algo que iba a ocurrir ya. Muchos obreros impacientes ante las nuevas reformas, que
sabéis que siempre llevan tiempo, pues convocaron huelgas, mientras en el campo muchos jornaleros se adelantaban a la legislación, a las leyes, y ocupaban las fincas de los latifundistas. Fueron especialmente llamativas las ocupaciones de tierras en Extremadura, de latifundios que estaban sin cultivar en Extremadura en la primavera de 1936. Una ocupación que finalmente pues, el gobierno la convalidó, o sea, la dio por válida. Por otra parte, los anarquistas defendían la necesidad de iniciar inmediatamente una revolución. Un sector del socialismo, el encabezado, el dirigido por Indalecio Prieto, era partidario de apuntalar la República entrando en el gobierno para ganarse el apoyo de una parte, por lo menos, de la clase obrera y campesina. Sin embargo, en mayo o junio triunfaron dentro del PSOE las tesis de Largo Caballero, que era partidario de seguir manteniendo con condiciones al gobierno, pero sin entrar en él. Con eso perdieron unos y otros en la izquierda una gran oportunidad de tener un gobierno fuerte para enfrentarse a lo que se le venía encima. Todo esto hizo extenderse en España pues un clima de gran violencia política. La Falange Española y de las JON, financiada, es decir, pagada por la derecha, sobre todo por la gente rica de la Ceda y por los grandes latifundistas y demás, fomentó un clima de enfrentamiento civil y de crispación política. Recurrió de forma sistemática a la violencia callejera, utilizando lo que José Antonio decía que era la dialéctica de los puños y las pistolas. Cuando la política era adversa, porque las masas eran engañadas, pues había que acudir a los puños y a las pistolas. Falangistas armados practicaron violencia contra los líderes de la izquierda, sobre todo contra los líderes de las Juventudes Socialistas Unificadas, que también se armaron para responder a las agresiones. Finalmente, los enfrentamientos entre grupos de derechas y de izquierdas se propagaron desde febrero y, excepto en Cataluña y algunas zonas del norte, el desorden y la violencia callejera se extendieron por buena parte de España, produciendo, pues ya he dicho, lo que se llamó la primavera trágica, en la que se produjeron muchos asesinatos de cariz político. Este clima de violencia hizo que los sectores más conservadores de la sociedad, encabezados por el jefe del bloque nacional, el partido monárquico derechista, de José Calvo Sotelo, empezaran a reclamar abiertamente, es decir, en las propias Cortes, empezaran a reclamar un golpe de Estado militar. Realmente ese golpe de Estado se llevaba preparando desde meses antes de esa sublevación militar que tuvo lugar el 17 y 18 de julio y que condujo a la guerra civil, que es el tema siguiente. Así que besos y abrazos por hoy y enseguida